Tenemos ahora con nosotros a mi querida Irene Pons, que es experta en alta sensibilidad y que nos va a hablar de un tema muy interesante que es el agotamiento y energía interna en las personas altamente sensibles. Querida Irene, bienvenida. Muchas gracias, Rafaela. ¿Cómo estás? Bueno, tú siempre maravillosa, bueno, con esta luz y además vamos combinada de azules, Irene. Siempre hay que mirar la armonía de los colores y antes de venir siempre pienso, a ver, cómo es este plató maravilloso y ahí voy, en armonía. Bueno, siempre estás en armonía, Irene. ¿Qué tal todo? ¿Cómo van todos los cursos y todos los proyectos que has llevado adelante? Muy bien, sí, haciendo acompañamientos a personas altamente sensibles, haciendo formación precisamente para trabajar todo el tema de la energía y maravilloso, muy bien. Bueno, Irene, ¿te parece si nos vamos a tu entrevista? Y sobre todo porque es un tema muy interesante, el de las personas altamente sensibles y cómo pueden controlar un poco su energía, especialmente porque muchas veces se organizan, tienen una agenda bastante equilibrada, sin embargo, se siguen sintiendo agotadas. ¿Qué ocurre en estas situaciones? Es como una pérdida de energía invisible. Muchas veces pensamos que tenemos la agenda muy bien organizada, pero no es una cuestión de hacer cosas, sino que es una cuestión de cómo gestionamos todo lo que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, y esto nos pasa a todos en general, pero a las personas altamente sensibles hay una de las 4 características de este rasgo de personalidad, que es el procesamiento profundo, que consiste en una percepción de la realidad que no es en una capa superficial, sino que hay otras muchas capas, ¿no?, de percepción, que es, por ejemplo, en un entorno donde hay mucha gente, pues una persona altamente sensible va a fijarse en quién habla, cuál es el tono, cómo le afecta a otra persona, va a notar emociones de los demás, cómo impacta, es decir, hay como un análisis de muchas cosas que una persona que no es altamente sensible no lo percibe o no se fija en eso, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer esa gestión de tanto input que viene del exterior, tanto a nivel cognitivo como emocional, y si vamos en piloto automático, pues podemos llegar a drenar esa energía, ¿no?, que igual a una persona que no hace ese análisis o que no percibe tanto, pues no le ocurre. Claro, y a veces a nivel agenda pues tienes que acabar reduciendo, ¿no?, la actividad, porque si no te acabas súper saturada, ¿no?, con tanta información, me imagino. Sí, por un lado, organízate bien, eso es importante porque así previenes estrés, nerviosismo por un lado, y también puedes ir haciendo esas pausas restaurativas, ¿no?, que yo digo que son tan buenas para poder recuperarse. Yo actualmente, no solo las personas altamente sensibles, pero está pasando de forma un poco generalizada y a veces hablando con mis amigas, con personas de mi entorno, que la gente en general se siente muy cansada. ¿Cuál es la diferencia, Irene, de estar cansada físicamente y estar agotado o agotada emocionalmente? La parte de agotamiento físico tiene que ver con el cuerpo. Es más una sensación fisiológica, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos cansados, pues podemos tener un ligero dolor de cabeza, podemos notar tensión en los hombros, podemos notar pues, cansancio en las piernas, es como más corporal, más físico. A nivel el cansancio emocional está relacionado más con las emociones desagradables. Nos entran emociones desagradables, por ejemplo, nos podemos sentir tristes, desanimadas, enfadadas, bueno, hay un malestar, pero es más emocional, no es tanto físico, a nivel corporal. Qué importancia, ¿no?, de saber también detectar, ¿no?, estos factores para también saber tratarlos mejor, ¿verdad? Exacto, sí, porque si es corporal haces unas cosas, que es pues, descansar, ¿no?, principalmente a nivel físico, pero si es emocional, pues hay otras dinámicas que se realizan para poder, y al final nos vamos bastante a lo que es la pausa restaurativa, ¿eh? Bueno, yo siempre, algunas veces que hemos estado hablando, siempre estás, bueno, en entornos también de naturaleza, ¿no? Tienes Sí. a tu pet y, bueno, estás siempre, ¿no?, envuelta en naturaleza. ¿Cómo te ayuda también? Ahora que hemos visto aquí, acabo de ver una imagen de una chica caminando por un bosque
Es una de mis pausas restaurativas y de muchas personas con alta sensibilidad porque tenemos una gran conexión con la naturaleza y con los animales. Entonces, de ahí nos nutrimos muchísimo. Busco siempre un momento durante el día, normalmente es pronto por la mañana, aprovecho, saco a mi pastor alemán, que tengo un pastor alemán precioso, y nada, me voy a pasear con ella por la montaña y hago esa conexión, pero lo hago de una manera muy consciente, no en tengo que ir y voy y vuelvo, no, no, voy muy conscientemente respirando, mirando el paisaje, nutriéndome de la naturaleza y del entorno, porque esto me da muchas vitaminas para poder pasar el resto del día. Qué importante es estar conscientes, ¿no? También en la naturaleza, ¿cierto? Exacto, siempre. Y Irene, ¿qué factores suelen ser o suelen drenar más la energía de una persona paz? Porque incluso, aunque su agenda a veces esté desbordada, puede ser que sigan estando, ¿no?, sintiéndose drenadas, tienen relación con la toxicidad de las demás personas. ¿Cuáles serían estos factores? Yo siempre hago la metáfora cuando hablamos de estos temas, es como un cubo que está lleno de agua, ¿no? Entonces las personas tenemos ese agua, es nuestra energía, pero si hay grietas y no somos conscientes de esas grietas, por ahí puede salir agua, ¿no? Por ahí sale energía. Por ejemplo, podemos tener lo que es el callar por no crear conflicto. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir algo, quiero dar mi opinión, pero presiento que igual no va a gustar, me callo y así no la lío, no creo conflicto, pero esto se me queda dentro, me causa malestar y por ahí puede salir energía. O por ejemplo, cuando estamos en conversaciones con otras personas, a veces hay personas que hablan mucho, ¿no?, y que atropellan, cuando vas a decir tú algo no te dejan hablar, entonces ahí no pones límite, te quedas escuchando, por ahí también se te puede drenar energía. Anticipar mucho las cosas, ¿no? Las personas altamente sensibles tenemos la costumbre de prever qué puede pasar para así prepararme y así evito que haya un problema, ¿no? Esto viene un poco de una programación neurológica que tenemos a lo largo de la historia, ¿no?, de nuestro servicio a nivel de la sociedad. Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que ir dándonos cuenta, ¿no?, de cuáles son nuestras grietas para tomar conciencia, taparlas y poder hacer algo para que no se nos fugue la energía por ahí. Bueno, Irene, acabas de dar unos consejos que yo creo que son, bueno, imprescindibles para, no solo para las personas paz, sino que en general, para todos, ¿verdad? Para totalmente, todos. sí. Y en el caso de, por ejemplo, las personas que son paz o no paz, que se sienten desbordadas, incluso en días tranquilos, ¿qué puede estar pasando en estas situaciones? Tiene que ver también con todo lo que es las 4 características de la alta sensibilidad. Por un lado, este procesamiento profundo del que he hablado antes, también hay la sobreestimulación, podemos estar en entornos, por ejemplo, el otro día entré en una perfumería, ¿no? Si no, yo era consciente de que ahí había muchos estímulos para mí y hice ese trabajo, ¿no?, de autoprotección, pero si vas en piloto automático, hay tanto estímulo, luces, ruido, productos, olores, que para una persona altamente sensible es demasiado y entonces por ahí puedes ir quedándote sin energía, ¿no? Y es lo que te pasa si realmente no lo tienes en cuenta y no lo gestionas. Entonces es la sobreestimulación sensorial, saber gestionarla. Luego también la percepción de los detalles, ¿no?, que nos fijamos mucho en pequeños detalles y eso, quieras o no, también requiere, ¿no?, una energía. Todo lo que tiene que ver a nivel relacional, ¿no?, la hiperempatía, el ponernos fácilmente en los zapatos del otro, prestar emociones de los demás. Todas estas cosas, si no somos conscientes y vamos en piloto automático, hace que boom, a lo largo del día coges una hoja y dices, a ver, voy a anotar exactamente qué es lo que he hecho, y dices, hombre, tampoco he hecho tantas cosas como para estar así, ¿no?, tan cansada, pero hay todas estas fugas invisibles que, bueno, que si no somos conscientes de ellas y no lo gestionamos, pues podemos llegar al desbordamiento. Bueno, has mencionado algo que a mí me ha pasado en más de una ocasión, que se están en según qué centros comerciales o según qué tiendas, que hay una sobreestimulación tan grande que si a veces esto, o sea, me afecta a mí o puede afectar a una persona adulta, ¿qué efecto podría tener, por ejemplo, en un niño? También en un niño, por supuesto, hay muchísimos estímulos en los centros comerciales, ruidos, gente, energías también de las personas. Evidentemente, los niños son como esponjas, ¿verdad?, que lo absorben todo y sí, si además son altamente sensibles, bueno, pues somos padres o adultos que sabemos, ¿no?, que tiene ese rasgo de personalidad, podemos
protegerles, ¿no? En ese sentido, igual no exponerlos a este tipo de sobreestimulación sensorial que luego lo que hace es que pues pillen rabietas, ¿no? Depende de la edad, o acaben realmente agotados. Totalmente, y a veces ni siquiera somos conscientes, ¿no?, de ello. Exacto, por eso es importante y me gusta muchísimo y te agradezco que me ofreces la posibilidad de poder hablar de este rasgo de personalidad, porque los niños también, hay un 20-30% de la sociedad a nivel mundial es altamente sensible. Si los padres, profesores, adultos sabemos detectar esto, podemos ayudar muchísimo a crear ese entorno para que ese niño o niña pueda crecer, pueda tener bienestar y pueda desarrollar todo su potencial. Bueno, Irene, yo creo que has tocado un tema que es fundamental ahora mismo de cara a la educación de los niños y que muchas veces incluso los padres no saben, ¿no?, qué le pasa, ¿no?, porque está tan inquieto. Y aparte de las pantallas también está el tema de la sobreestimulación. Totalmente. En centros, en espacios que no les permiten, ¿no?, tener este espacio más interiorizado, más interior, más tranquilo y calmado. Irene, por ejemplo, nosotras, bueno, yo en mi caso, el año pasado, pues decidí hacer un break en lo que sería la televisión, tras 3 años haciendo programas casi semanalmente, y a veces, ¿no?, ocurre con las personas en general, y me imagino que también con las personas PAS, que cuando desean parar o priorizarse, se sienten también un tanto culpables, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta dificultad también de descansar y decir, no, realmente necesito parar? Viene de las creencias, ¿no?, de nuestra cultura, y esto nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa un poco a todos, y ese pensamiento de si paro, pues no estoy haciendo nada, ¿no?, estoy perdiendo el tiempo, o me van a decir pues, que soy una persona poco efectiva o poco trabajadora, o si me priorizo, entonces igual soy egoísta. Viene de todas estas creencias que hay detrás, que hace que cuando hacemos ese parón, que en realidad es un parón importantísimo, porque el descansar ahora me permite ser más efectiva después, pero muchas veces no nos lo permitimos y eso viene de la cultura, es muy cultural. Bueno, Irene, ¿qué suele cambiar en la vida de una persona PAS cuando aprende a respetar su ritmo interno y también su sensibilidad? Lo cambia todo. Lo cambia todo, es conseguir vivir según tu esencia, porque durante mucho tiempo las personas altamente sensibles a nivel cultural nos han hecho sentir pues, que es algo malo, ¿no?, que es algo débil, que eres demasiado, ¿no?, como que es algo negativo, y hemos intentado esconderlo y adaptarnos a algo pues que no es realmente, ¿no?, que no forma parte de nuestra esencia. Entonces, el poder tomar conciencia del rasgo, de sus características, de todas sus fortalezas, y poder vivir desde esos valores, ¿no?, y desde esa forma de ser, abrazándolo y respetándonos, nos va a dar autoestima, nos va a aportar bienestar y nos va a permitir desarrollar todo nuestro potencial, que es muchísimo, ¿no? Yo siempre hablo en mis talleres y en acompañamientos, siempre hablo de las fortalezas de las personas altamente sensibles, que las hay y son muchísimas, y si quieres un día en un programa las comentamos. Y tanto que sí, Irene, será un auténtico placer, y además son temáticas tan de actualidad, tan interesantes y también tan necesarias, tanto para las personas adultas como a nivel de educación para los niños y todo demás. Así que, bueno, Irene, como siempre, un grandísimo placer. El placer es mío. Y espero, bueno, que vengas, bueno, al siguiente programa te esperamos. Muchísimas gracias, Rafael, aquí estaré. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.